Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Saludos y bendiciones, queridos amigos. Bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Hoy sábado 19 de abril. Hoy la humanidad, la cristiandad a nivel mundial, llámense católico o evangélico, protestantes o cualquier denominación de tendencia cristiana, estamos recordando, estamos celebrando la Semana Mayor, conocida como la Semana Santa. Durante toda esta semana hemos estado recordando a través de nuestros videos el Calvario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como todos sabemos, Él nace con un plan y con un propósito. Y el propósito de Dios, el plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo es redimir la humanidad. Podemos circunscribirlo a Israel y decir que Él vino por los suyos, como dice la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, donde dice que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, sino que le rechazaron. Pero vamos a circunscribir este pequeño video en función a la humanidad. La verdad es, y se ha dicho, que Jesucristo muere en la cruz para traer salvación a toda la humanidad. Llámense judíos, no judíos, gentiles, griegos, ateos, creyentes o no creyentes, de toda la humanidad. Es evidente de que Dios quería, por medio de Israel, traer la salvación a la humanidad. Y es por medio de los judíos, y así lo tenemos que reconocer históricamente, y porque está en las Sagradas Escrituras, que es por medio del pueblo judío, el pueblo de Israel, que Dios va a trazar una agenda, un calendario, un camino para que los hombres tengan la oportunidad de ser redimidos de sus pecados. La palabra de Dios nos enseña, desde aquel momento y hasta ahora, el hombre está en condenación. El hombre no es que va a ser condenado, está en condenación y no tiene otra esperanza que no sea a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la verdad a grosso modo. Así que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no es un sacrificio simplemente enfocado a una nación, sino a la humanidad, a los hombres. Él va a nacer de una virgen, Él va a desarrollar una vida normal como cualquier ser humano en la tierra, una vida civil. Va a desarrollarse como persona en esta tierra, hasta que llega a llevar a cabo la misión que le había sido encomendada por su Padre, por nuestro Dios. De manera que nosotros debemos conmemorar este tiempo para recordar todo, absolutamente todo lo que Él hizo. Pero ya hemos observado a través, repito, de los videos que anteriormente he estado subiendo a esta plataforma, hemos hablado acerca de su tiempo en la tierra, su crucifixión, pero también debemos hablar antes de su resurrección, qué es lo que ha sucedido y qué fue lo que pasó en el periodo durante todo el sábado. Durante todo el sábado, cuando su cuerpo está en una tumba. Durante todo ese periodo, y no, ese no es el propósito en este caso de este video, pero durante todo ese periodo, no es mi propósito entrar en detalles y en
posiciones teológicas. Tampoco queremos hacer de este video algo que nos provoque ira, rabia o que asumamos una postura. No, ahí está la palabra de Dios. Es evidente todo lo que ella cuenta y es nuestra responsabilidad como ministros de Dios, como predicadores de la palabra, predicar y plantearles la postura. No somos dogmáticos. Este video no tiene como propósito dogmatizar las Sagradas Escrituras. Ellas son claras y ellas hablan que durante todo ese sábado Jesucristo estaba en una tumba. Lo que él hizo durante ese periodo, muchos hablan de que bajó a los infiernos, tal como en algunos pasajes bíblicos se habla, bajó a las profundidades, les predicó a los que estaban cautivos. Pero repito, hoy no quiero hablar de esto, quiero simplemente llevarle a la siguiente reflexión. Jesucristo ha muerto, está en una tumba, su cuerpo. Mientras tanto, él, según las Sagradas Escrituras, repito, él ha cumplido con el plan y la agenda de Dios. Mañana 20, es decir, domingo, él se va a levantar o se levantó de esa tumba. Se levantó de esa tumba para certificar, para confirmar que el propósito de Dios se había cumplido. Pero durante todo ese periodo, durante todas esas horas, llamémosle 24 horas, Jesucristo está en la tumba, pero ¿qué es de sus apóstoles? ¿Qué está sucediendo con las mujeres que le habían seguido durante estos 3 años en el que él estuvo predicando, haciendo milagros, levantando muertos, sanando enfermos, disertando sobre el reino de los cielos? ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, los evangelios son muy claros, son muy tajantes y hablan de que ellos no estaban muy bien. Es lógico, si yo estuviese en el lugar de los discípulos, de los apóstoles, también quizás me sentiría triste, agobiado, inclusive hasta decepcionado, porque ellos le amaban. Ellos le habían conocido durante tanto tiempo, habían convivido con él. Así que ahora el maestro no está entre ellos. Para los que creían poco, simplemente fue un buen hombre, hizo obras hermosas, pero lamentablemente no se ha cumplido ni se va a cumplir lo que él había dicho, que se iba a levantar de entre los muertos. Esa era posiblemente la posición y los pensamientos de muchos de sus seguidores. En los evangelios, sobre todo en el evangelio de Lucas 23, del 26 al 56, encontramos lo siguiente. Dice así, el verso 50 de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, 50, perdón. Dice así. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judá, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí observamos sobre todo las mujeres que habían seguido a Jesús. La Biblia no da los detalles, hay otros evangelios que sí se detienen un poquitico, pero las mujeres también estaban afectadas.
Y como era tradición y costumbre en aquel tiempo, en perfumar el cuerpo del ya muerto, ellas fueron al sepulcro para, al sepulcro para en perfumar, ungir el cuerpo del Señor. Aunque ya él había sido ungido en un hecho que se dio en los evangelios, aquella mujer que derramó su perfume a los pies del Señor. Pero bueno, pero ahora ya él estaba muerto y ellas habían perfumado su cuerpo. Ellas estaban seguras de una cosa, de que él era el Cristo. Pero también era evidente la frustración, el dolor y la pena que había en el corazón de ellas. Y no se diga de los hombres, es decir, de los apóstoles. La palabra de Dios luego nos indica de que la mayoría de ellos, por no decir que todos, regresaron a sus antiguos empleos. En este caso, la pesca. Y vamos a encontrar que ellos se sentían solos, abandonados. ¿Y por qué no? Es posible que algunos de ellos se sentían decepcionados porque la palabra del Nazareno, la palabra del Cristo que había dicho que él iba a resucitar, no se había cumplido. Pero por otra parte, también había una desesperación en ellos. Recordemos que todavía no han pasado 3 días. Desde el viernes, ahora era el sábado, como hoy. Hoy nosotros no estamos esperando que él resucite. Ya él resucitó hace 2000 años atrás. Ya él resucitó, está a la diestra del Padre y estamos esperando su venida. Pero estoy haciendo un recordatorio de lo que sucedió en aquel momento. Así que ellos estaban desesperados. Aún no había pasado todavía el sábado. Él dijo que 3 días después él iba a resucitar. Es decir, el domingo. Nosotros también mañana, por cierto, invito a todos los hermanos que participen de los cultos de resurrección. Mañana nosotros estaremos celebrando, recordando la resurrección de Jesucristo, que es la que certifica, concretiza, es la que le da validez a lo que él hizo. Así que los apóstoles y las mujeres, y no estamos señalándoles, juzgándoles, mucho menos, estaban tristes, estaban desolados, estaban agobiados. Habían pasado tantas cosas en poco tiempo desde que él entró esa semana a Jerusalén, que se sienten agobiados, confundidos, porque aunque el maestro les ha dicho que él va a resucitar, hay una lucha, hay un conflicto en ellos. Muchas veces eso llega a sucedernos a todos nosotros. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos promete algo, pero observamos que eso que Él ha prometido no se cumple, suele que comenzamos a desesperarnos y a tomar decisiones que luego tendremos que lamentar. Ellos habían decidido volver a la pesca, a volver a sus trabajos, amaban a Jesús, eso no lo podemos poner en tela de duda. Amaban verdaderamente al Señor, pero su fe estaba siendo agobiada, su fe estaba siendo golpeada durante todo este sábado. Y no era para menos. Era la primera vez que alguien les había dicho, les había dado esperanza. Era la primera vez que alguien les había dicho que iba a resucitar. Ellos habían sido testigos de algunas resurrecciones que el Señor había hecho. Pero ahora se trataba de la persona de Jesús. Ahora era Jesús quien estaba muerto. Y él había dicho, yo voy a resucitar. Pero el tiempo pasa y nada sucede. Repito, el Señor se los había dicho. Les había dicho que él iba a resucitar al 3er día. Pero no han pasado todavía 2 días. Y ellos están desesperados. Al punto de que se han vuelto a la pesca, otros a sus trabajos en la ciudad o en donde ellos fuesen ciudadanos. Y las mujeres, por otra parte, también tristes y agobiadas. Era una situación triste, una situación lamentable.
Y es que, queridos amigos, queridos hermanos, ante una situación como esta, cualquiera de nosotros se sentiría triste, asolado, desesperado y sin esperanza. Y nadie, absolutamente nadie, puede señalar a alguien que esté atravesando por algo semejante. En el caso de ellos, era algo grupal, no era solamente uno, sino todos estaban siendo emocionalmente afectados. Imagínense cómo se podía sentir Pedro, que lo había traicionado. ¿Por qué? Pedro había dicho: Señor, aún mi vida daré por ti. Aún todo lo que yo soy lo entregaré en aras de ti. Y llegó el momento y Pedro lamentablemente no cumplió su palabra. Y así todos los otros discípulos. Así que había una mezcolanza de dolor, de pena, de vergüenza, de culpabilidad en los corazones de estos hombres. Así que el sábado estaba representando para ellos un día terrible, es decir, un día como hoy. Todos quizás mirándose a la cara, cuestionándose, preguntándose, ¿y si resucitase? ¿Cómo será eso? ¿Será diferente? ¿Nos va a tratar igual como lo hizo cuando estaba en vida? Mira todo lo que le hemos hecho. Pedro quizás solo en su pensamiento: le fallé a mi amigo, le fallé al maestro, le fallé al Cristo. Es decir, era una serie de cosas terribles. Queridos amigos y queridos hermanos, nosotros como cristianos suele que llegamos a pasar por situaciones semejantes, pero a veces es necesario para probar nuestra fe, para probar nuestro carácter, para que miremos hacia adentro y nos demos cuenta que a veces no somos lo que decimos ser. Yo me imagino que Pedro se sentía tan mal, en su alma había aflicción, dolor y pena, porque él había prometido a Jesús: yo voy a estar contigo y si es necesario, hasta mi vida daré. Hablando él, Pedro, y no se diga los otros. Y ahora todos esos pensamientos venían a la cabeza del apóstol. La culpabilidad, el enemigo que generalmente siempre se aprovecha y trata de pescar en río revuelto, venía a su mente. En el caso de Judas, Judas no solamente le traiciona, no solamente le entrega, sino que además de eso entró en una vorágine de desesperación, de culpabilidad, depresiva, al punto que no pudo superarlo. No pudo superarlo y escuchó las palabras, las voces de los demonios, de Satanás, que le decía: hipócrita, entregaste a tu maestro, y no aguantó, no soportó semejante presión y se suicidó. Ahora los apóstoles, quizás ellos no lo habían entregado, pero se sentían acomplejados, se sentían que no eran dignos de él. Y eso los llevaba a perder su fe, al punto que quizás muchos de ellos no estaban ya seguros que Jesús iba a resucitar. Entonces, lo que trato de decirles, queridos hermanos y queridos amigos, que hoy sábado nosotros de manera histórica estamos esperando también el día de la resurrección. Y puede ser que tú estés pensando que Cristo no resucitó, que esto no fue cierto, que eso fue simplemente historia, que fue un buen hombre, fue un gran profeta, pero no ha resucitado. Muchas veces esas dudas llegan al corazón, a la mente del hombre, de nosotros inclusive, de nosotros sus seguidores. Sea por lo que tú estés atravesando, quizás le has fallado al Señor, has hecho algo que le ha ofendido, le has entregado a través de tu actitud hacia el hermano, hacia un amigo, hacia tus hijos. Has hecho cosas que da vergüenza inclusive decirlo. Y eso generalmente el diablo lo trae a nuestro entorno, a nuestra vida,
para afectarnos y que dudemos de que Él murió, pero que también Él resucitó. Un día como mañana, 20 de abril, el Maestro va a levantarse de entre los muertos y a través de su resurrección va a certificar, va a darle validez a su sacrificio. Es la resurrección, como mañana estaremos hablando en nuestra congregación, es la resurrección la que le dará sentido a todo lo que Él hizo. Pablo dice, si no existiera resurrección, vana es nuestra predicación. No tendría ningún valor y ningún sentido. Olvidémonos de futuras promesas que Dios hizo. Olvidémonos de un reino futuro que Dios va a establecer en la tierra. Olvidémonos de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque no resucitó. Pero resulta que sí resucitó, que se levantó de los muertos y que pronto Él vendrá por su cosecha, vendrá por nosotros. Han pasado 2025 años y hoy nosotros estamos conmemorando, recordando su sacrificio en la cruz. Gracias a Dios que la historia no fue tan mala para los apóstoles, que la historia dio un giro el día domingo, en las primeras horas, cuando las mujeres, cuando los apóstoles van al sepulcro y lo encuentran vacío, porque Cristo se había levantado. Así que para Pedro y para los apóstoles posteriormente a todos estos hechos y acontecimientos, cuando Jesús se les va a aparecer en la playa, cuando Jesús se les va a aparecer en ese cuarto donde estaban reunidos, donde no estaba Tomás, Jesús les va a demostrar que Él había vencido la muerte, que se había levantado y que a través de su sacrificio el hombre, la humanidad, iba a tener una nueva oportunidad. Por eso que hoy celebramos, conmemoramos su muerte, pero también su resurrección, porque a partir de ahora, todos aquellos que abran su corazón y le acepten como Señor y Salvador, serían salvos. Por eso hoy yo quiero lanzarte este reto, querido amigo, querido hermano, que de repente estás en una iglesia, pero te has dado cuenta que no eres salvo, que simplemente eres un religioso, que eres una persona que te gusta ir, que eres simpatizante, pero que no tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Yo quiero que hagas conmigo hoy sábado, día de descanso para el pueblo de Israel en aquel momento, y donde el cuerpo de Cristo yacía en una tumba, pero que al día siguiente se iba a levantar. Si tú hoy reconoces y aceptas a Jesucristo, Él dice, todo aquel que confesare con su boca y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, sería salvo. Yo quiero que tú repitas esta corta oración. De ello depende tu salvación. No de la oración como tal, sino que tú creas que Jesús murió, que se levantó de la tumba y que pronto, muy pronto, viene por nosotros. Haz esta oración conmigo, ¿sí? Señor Jesús, yo me acerco a través de esta oración a ti, primeramente dándote gracias por la oportunidad que me das. Señor, yo soy un pecador, te necesito. Reconozco que soy pecador, reconozco que estoy perdido, que aunque haga buenas obras, que aunque me porte bien con la gente, aunque sea un ejemplo en mi comunidad, soy un pecador y que te necesito. Yo hoy quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Límpiame, lávame de mis pecados. Y reconóceme, y te reconozco, Señor, como mi Señor. Y acéptame y reconóceme como hijo y no simplemente como criatura. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque
aunque estabas en una tumba fría, un sábado como hoy, tú un domingo como mañana te levantaste, certificaste y consolidaste tu sacrificio dándonos vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esa oración, te felicito. Te recomiendo, te aconsejo que vayas a una iglesia. Si estás aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica, puedes asistir a nuestra congregación. Ahí te voy a dejar nuestra dirección. Tenemos reuniones todos los domingos a partir de las 14:30. Llega, trae un amigo, congrégate. Y si no puedes venir porque te queda muy lejos y te queda alguna iglesia evangélica que conoces muy cerca de sana doctrina, entonces ve a esa iglesia. Pero es necesario que te congregues, que leas la palabra, que ores, que compartas este mensaje como la buena samaritana con aquellos que necesitan a Jesucristo. Para eso Él murió en la cruz, para traer luz y salvación a las almas. Dios te bendiga muy ricamente a todos los hermanos del lugar secreto y a todas las congregaciones aquí en Bruselas y en todo Bélgica. Vaya a la casa de Dios mañana a celebrar a primeras horas que Cristo resucitó. Dios te bendiga y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores.